Hola Patricio, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, Seremi, ¿cuál es la evaluación desde el punto de vista de un gobierno que cumplió recién un año, ¿no? Cumplió recién un año en el cargo, en el caso suyo, Seremi prácticamente recién nombrado. ¿Hay alguna mirada, alguna evaluación que tenga el plan de descontaminación ambiental, un programa que viene, un plan que viene desde el 2015, si mal no recuerdo, que ha estado en fase constante de evaluación? ¿Hay alguna mirada que tenga el gobierno en términos de evaluar y eventualmente mejorar este PDA? Sí, justamente hace un mes atrás aproximadamente se aprobó en el Consejo de Ministros, en nivel central, ¿no es cierto?, la actualización de este plan de descontaminación. ¿Ya? Básicamente la actualización consta de aumentar a 45.000 los subsidios de aislación térmica de las viviendas, que es una de las medidas estructurales potentes que tiene el plan. Además, aumentar, ¿no es cierto?, los subsidios de recambio calefactores de 27.000 a 45.000 artefactos de recambio de aquí a 10 años. ¿Ya? Esta actualización del plan actualmente está en los últimos procesos para ya pasar a la Contraloría y posteriormente a la firma del presidente Gabriel Boric para ya ser promulgado. ¿Y eso sería de implementación ya para este año o tendríamos que esperar el próximo, Seremi? Mira, por los tiempos que involucra las distintas etapas de esto, yo creo que vamos a estar durante el segundo semestre con este nuevo plan y yo creo que lo estaremos implementando justamente el próximo año. Ya, eso dice relación con los recursos que se asignan para dos elementos que no son menores, que tributan de alguna manera a la disminución de la contaminación, ¿no? Por un lado está dotar a las viviendas efectivamente de aislación térmica para reducir el consumo de energía y por otro, digamos, el recambio de calefactores. ¿Hay alguna revisión, Seremi, en términos del desarrollo del plan, de la observación, del monitoreo de los episodios de contaminación? Justamente una de las acciones que se ha efectuado en este último año es evaluar cuál ha sido el resultado hasta ahora del plan de descontaminación. Y el resultado es que se ha logrado disminuir más de un 33, casi un 35% los niveles de contaminación con los que contaba Temuco para las casas al comienzo de estos planes. Ya recordar que el primer plan de descontaminación que entró en vigencia en Temuco para las casas data del 3 de junio del año 2010, del cual abordaba solamente la partícula para material particulado 10. Posteriormente, con la entrada en vigencia del nuevo reglamento de la partícula de tamaño 2,5 micras, ya se comienza a crear un nuevo plan de descontaminación que incorpora el MP10 y MP2,5, que es el actual reglamento del plan de descontaminación. Ahora, hay cierta queja aparte de la ciudadanía, sería en términos de que cuando, por ejemplo, Padre Las Casas, que es una de las comunas más contaminadas del país, pero no es Padre Las Casas completo, hay sectores donde la contaminación se dispara efectivamente. Entonces, hay quienes plantean que por qué la restricción no se circunscribe efectivamente solo a los sectores que más contaminan, evitando así la restricción para toda la comuna, ¿no? O todo el polígono incluso. Justamente una muy buena pregunta. La verdad es que nosotros en Temuco contamos con dos estaciones de monitoreo, una que está en el sector Campos de Porteñelol, otra que está en el sector La Encina, en uno de los patios de la Universidad de la Frontera, y una tercera que es para Padre Las Casas, ¿cierto?, que está en el juzgado de policía local. Pero estas estaciones tienen una característica que son representativas poblacionalmente, ¿ya? O sea, en el fondo nos dicen qué es lo que ocurre en un promedio de 24 horas, ¿cierto?, en una determinada zona, que en este caso es una comuna. Ahora, si nosotros hiciéramos eso diferenciado, porque nosotros trabajamos con pronósticos de calidad del aire, ¿ya? Trabajamos con dos sistemas pronósticos, uno que fue creado en la Universidad de Iowa en Estados Unidos y otro en la DGAC, ¿ya?, que es la Dirección Meteorológica Civil, ¿cierto?, la DMAC, y por lo tanto estos sistemas pronósticos trabajan en virtud de distintas condicionantes: temperaturas, velocidad del viento, precipitaciones, estabilidad o inestabilidad atmosférica. Por lo tanto, cuando hay un pronóstico de calidad del aire, esto se entiende que es para toda la comuna completa. Entonces, si hiciéramos algo diferenciado, estaríamos faltando, por así decirlo, a un mecanismo de pronóstico. ¿Ya? Es como decir, mira, hoy día o mañana va a llover, pero en el sector Fondo del Carmen no va a haber lluvia, sí va a llover en el sector centro. O sea, no podríamos hacer esa diferencia porque es una misma comuna, ¿ya? Eso básicamente.
Sí, lo entiendo, pero desde mi punto de vista son dos cosas distintas, y corríjame si estoy equivocado. Una tiene que ver efectivamente con la predicción de alguna manera, ¿no? Con el pronóstico que se hace en términos de la calidad del aire, y otro tiene que ver con la medición que se hace respecto de una comuna determinada. Está asociado desde mi punto de vista, sí. Si la calidad del aire, si la velocidad del viento es muy baja, vamos a generar concentración de contaminación. Ahora, mi tema tenía que ver más bien con que eventualmente aumentemos la cantidad de estaciones de medición para instalarlas en los distintos sectores, tanto de Temuco y Padre Las Casas, para identificar qué sectores son los que están contaminando más, y eso eventualmente permitiría incluso potenciar la focalización de los recursos o identificar al menos las causas de esos sectores que están contaminando más en desmedro de los otros que contaminan menos. Lo que pasa es que aumentar el número de estaciones de monitoreo, ¿ya?, que cumplan con la norma de monitoreo propiamente tal, no se trata de llenarnos de estaciones, ya sea por distrito censal o por distintas zonas de Temuco, o lo mismo ocurre en Padre Las Casas, sino que lo que sucede es que por las condiciones existentes en una zona, ¿cierto?, este sistema de pronóstico puede decirnos cómo va a estar la calidad del aire. Y la estación de monitoreo lo que hace en el fondo es decirnos qué es lo que se constató. O sea, si nosotros pronosticamos, por ejemplo, una alerta por mala calidad del aire, y la estación de monitoreo nos dice que fue un resultado regular, significa, ¿no es cierto?, que no necesariamente las condiciones atmosféricas variaron, sino que también se traduce en que parte de la población acató ciertas medidas, ¿no es cierto?, de utilizar o dejar de utilizar ciertos artefactos que están restringidos en los horarios, entre otros temas similares. Sí, lo que me pasa con eso, Seremi, es que si lo llevamos, por ejemplo, al plano de la salud, la estación de monitoreo, desde mi punto de vista, lo que hace es un escáner completo de la comuna. Lo que uno sugeriría, o lo que sugieren algunos expertos, es ¿por qué no hacer un escáner particularizado en los sectores que eventualmente podrían contaminar más? Eso es en el fondo, y eso significa, de alguna manera, aumentar las estaciones de medición, ¿no? Entonces, no sacamos la radiografía completa al cuerpo, sino que focalizamos, por ejemplo, en el hígado. Perdón el ejemplo. Pero ocurre lo mismo que le explico. O sea, por ejemplo, hay un proyecto que estaba llevando la Universidad de la Frontera, por ejemplo, con un proyecto que se llama Smart City, Sí, claro. el cual instaló, ¿no es cierto?, distintas estaciones de monitoreo que se llaman sistemas de monitoreo de bajo costo, ¿ya? Y lo que hace en el fondo es, como usted dice, sacar la foto de qué es lo que está ocurriendo en un momento determinado en distintas zonas, ¿ya? Por ejemplo, el sector Amanecer, el sector Fondo Carmen, el sector Centro, entre otros. Pero eso, a diferencia de las estaciones de monitoreo que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, que lo que hacen es medir la calidad del aire en general. No es medir solamente lo que está ocurriendo alrededor o en la cuadra alrededor, sino que mide cuál es el impacto general que se está generando. Ahora, la normativa actual, ¿no es cierto?, establece los requisitos que deben cumplir las estaciones de monitoreo para ser representativas. Recordemos que esto va con una resolución y no es llegar a instalar cualquier tipo de estación o equipamiento para medir, ya que eso también podría inducir a ciertos errores. Oiga, Seremi, los artefactos que se proponen cambiar son los antiguos de leña, ¿no? Por pellet, por parafina, por gas incluso, creo. Sí, aire acondicionado. Aire acondicionado. ¿Qué hacemos con el pellet, Seremi? Subió una cantidad importante de precio el pellet. Claro, uno entiende que hay un proceso inflacionario que está viviendo nuestro país, pero hoy día sigue siendo, por otro lado, parece que alternativa un poco más económica la leña, que era lo que inicialmente se había planteado con el pellet, que iba a ser más económico, pero hoy día los precios están como prácticamente a la par, ¿no? Sí, la verdad que desde que estos programas comenzaron, ya por allá por el año 2015, con los primeros programas piloto de recambio de calefactores y también de aislación térmica en el famoso polígono de Javiera Carrera, ya cuando comienzan estas alertas sanitarias, si usted recuerda, Sí, claro. donde se hacían fiscalizaciones, nuestro parámetro de comparación entre el pellet y la leña siempre lo hicimos a través del comercio formal, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros comparábamos en aquel tiempo la diferencia del precio o el valor de la leña en el comercio formal, y aquí no estoy hablando de leña certificada que hablábamos en aquel tiempo, sino que leña seca en comercio formal versus el valor del pellet, la diferencia era de un 30% superior el pellet, ¿ya?
Hoy en día esa diferencia de 30% se sigue manteniendo. Lo que pasa es que también la leña del comercio formal ha subido. O sea, el metro de leña hoy día seca está alrededor de los 60.000 pesos, ¿ya? De una especie exótica como eucalipto o aromo. Por lo tanto, se mantiene. Sí, es verdad que el precio del pellet ha subido, ¿no es cierto? Pero también es importante señalar que la diferencia con la leña se mantiene en un 30%. Para esto, el Ministerio de Energía a nivel central, ya en la región metropolitana, ha entablado una mesa de trabajo con Ashbion, que es la Asociación Chilena de Biomasa, sí. De tal forma de mantener un monitoreo permanente tanto en el precio como en la disponibilidad de pellet. Pero a su vez, nosotros como Seremi del Medio Ambiente estamos haciendo monitoreos semanales, en este caso, tanto de stock de leña seca como stock de pellet y también del precio. Y así como hemos encontrado bolsas de pellet, por ejemplo, de ciertas marcas, desde los 5.390 pesos, y bueno, y efectivamente hay otras que escapan también en el valor. No obstante, el llamado es hacer un esfuerzo por parte de las familias que tienen este tipo de combustible, de preocuparse siempre de comprar en el comercio formal, ya que muchas veces a través de las páginas de Facebook, por ejemplo, para evitar ciertas estafas y también la reventa, ¿no es cierto?, que ahí superan en bastante los precios, hay que tener cuidado con esos aspectos. ¿Qué importancia viene a cumplir para estos efectos, ¿no? La ley de biocombustibles sólidos que se promulgó el año pasado, Seremi? Es muy importante, ¿ya? Por un lado, tiene distintas aristas. Por un lado, lo relacionado a declarar por fin la leña como combustible. Históricamente la leña la hemos utilizado como tal, ¿no es cierto?, como combustible, pero no está siendo declarada. Entonces, no es justo, por ejemplo, para una familia pagar lo mismo por distintas especies de madera bajo distintas condiciones, cuando el poder calorífico que entrega es distinto. A su vez, ¿no es cierto?, no es justo tampoco para las familias, hablando del pellet, ¿no es cierto?, que hay distintas calidades. Hay algunos, incluso los mismos vecinos dicen, Seremi, pero este pellet que yo compré no calienta, hay una llama, pero no genera, ¿no es cierto?, el calor que yo necesito. Y bueno, lo que busca esta reglamentación es poder normar también esto de tal forma que exista un estándar. Pero además, entregar competencias a instaladores tanto de estufas a leña como estufas a pellet, ¿no es cierto?, y también a los profesionales que hacen la mantención. No vamos a exigir que un ingeniero vaya a hacer la mantención de un sistema pellet, pero sí que tenga competencia adquirida a través del CENSE, por ejemplo, en algún centro de formación técnica estatal, ¿no es cierto?, o privado incluso. Pero esto debemos normarlo y regularlo. Y esto va a llevar a que todo este mecanismo pueda funcionar como realmente corresponde. ¿Hay alguna...? Yo sé que probablemente no tiene que ver con su seremía, ¿no?, con el marco de acción o con la gestión de la Seremi de Medio Ambiente, pero han conversado con la Seremi de Energía, con otros actores eventualmente involucrados sobre la posibilidad de subsidiar la compra de esta biomasa. Sí, lo hemos conversado, ¿ya? Hemos tratado de hacer algunos análisis de cómo podríamos dar solución, ¿no es cierto?, ya sea a nivel regional o incluso a nivel de regiones que estamos con estos planes de descontaminación. Y es así como nosotros, una de las primeras actividades que tuvimos, al menos cuando yo asumí el día 6 de diciembre del 2022, fue conversar con los alcaldes de Temuco y Padre Las Casas, ¿ya? De qué forma nosotros podíamos llegar en ayuda de las familias a través de los municipios, ¿verdad?, o buscar otras instancias. Y de esta forma, como el municipio de Temuco y Padre Las Casas van a hacer una compra importante de bastantes recursos que ahí se incluyeron, de pellet, de tal forma de que ellos lo van a vender a un precio justo. O sea, cuando hablamos de precio justo, es casi el precio costo que ellos lo van a adquirir. Y esto va a ir dirigido principalmente a adultos mayores o personas o familias, ¿no es cierto?, que tengan su registro social de hogares determinados. Por lo tanto, se ha hecho eso. También nos hemos acercado a conversar con los cores regionales, con el gobernador también, de tal forma de presentar algún proyecto a través de algún FNDR, ¿cierto?, que busque potenciar estos mecanismos, inclusive pensando en subsidiar, ¿no es cierto?, en la mantención de los artefactos a pellet o los artefactos que han sido entregados a los camarreras. De tal forma que este no sea un costo que tengan que asumir las familias, ¿cierto?, que han sido beneficiadas con estos programas. Y hemos tenido una buena acogida por parte del gobierno regional, de tal forma que ya hemos conversado con los equipos de esta Seremi, de tal forma de comenzar a trabajar en un proyecto para ser presentado próximamente. Ya, lo que uno observa en eso, digamos, es que
de acuerdo a lo que usted planteaba como grupos objetivos, ¿no? De adultos mayores, personas con situación económica precaria, pero finalmente la clase media es la que siempre aporta, la que siempre tiene que sacar las luquitas para aportar desde distintas perspectivas, pero recibe poco apoyo, Seremi. Claro, el apoyo que quizás están recibiendo es lo que está marcado en el plan de descontaminación esta materia, que es este subsidio de recambio de calefactores. ¿Ya? No obstante, tenemos que buscar instancias de qué manera podemos llegar con otro tipo de ayuda también a las familias. No vamos a poder llegar en ayuda al 100% a las familias que lo necesiten, ¿cierto? Pero sí tratar de buscar los mecanismos. De hecho, nosotros creo que fue la primera actividad que hice cuando asumí este cargo como Seremi, que fui con los equipos de calidad del aire a la región del Biobío a conversar con los dos principales fabricantes de pellet, uno de ellos el mayor fabricante de Chile de pellet, en el cual hicimos ciertos compromisos. Uno de ellos fue hacer lo posible por mantener los precios del combustible, lo cual se ha respetado hasta el día de hoy al menos, ¿ya? Por una de estas empresas. Y la otra empresa, que es la más grande, ¿cierto? Que es Ecoindef, comprometimos poder dejar parte de la producción en Chile, porque ellos nacieron pensando en exportar su producto. Y es de esa forma que logramos sacar una carta, ¿no es cierto?, que fue emanada por el Ministerio de Energía, pero fue, en este caso, solicitada por nosotros a nivel regional, y salió firmada por el Ministro de Energía, donde le solicita a esta empresa ver la posibilidad y agotar todas las instancias para dejar parte de la producción en nuestro país, de tal forma de mantener un abastecimiento durante, ojalá, todo el invierno. Y es así como ellos accedieron a esto y el día de hoy ya forma parte también de nuestro mercado. ¿Cuándo cierra, Seremi, finalmente, ya para ir terminando, cuándo cierra el proceso de postulación al programa de recambio? El primer llamado que nosotros hicimos este año ya cerró el día 16 de marzo. ¿Ya? Tuvimos ahí más de 1.500 personas que postularon. Recordad que son 418 calefactores a pellet que vamos a entregar en esta instancia y 149 sistemas de aire acondicionado. Pero hemos, con apoyo del gobierno regional, hemos podido optar a un FNDR por 1.530 millones de pesos, lo cual ya estamos esperando que sean transferidos los recursos y esperamos durante finales del segundo semestre hacer el llamado para más de 1.000 calefactores de recambio que queremos efectuar y estos calefactores van a ser instalados durante el primer trimestre, ojalá antes de marzo del año 2024. Fantástico, buenas noticias entonces la del Seremi. Nos preguntan por Facebook Live, Seremi, nos pregunta Eugenio Carinao, ¿y por qué solo recambio calefactores para el sector urbano si el sector rural también contamina por el sobrepoblamiento que se disparó? ¿Qué le podemos responder a Eugenio Carinao? Lo que pasa es que el plan de descontaminación, si bien es cierto, incorpora Temuco para las casas como zona saturada en general, lo que busca es buscar la mayor concentración de contaminantes. Si bien es cierto, el sector rural también aporta parte de la contaminación, pero son más dispersos. A veces efectivamente tenemos alguna villa que está construida, pero son más dispersas las viviendas que allí se encuentran. No obstante, no descartamos a futuro poder incluirlos, como hemos incluido en este proceso de recambio, incluso como algo histórico, a los edificios, ¿ya? A aquellos edificios, por ejemplo, que hay familias que mantienen calefactores a leña, ¿ya? Incluimos el recambio. Por normativa, solamente ellos pueden entregar su calefactor a leña y pueden recibir un sistema de aire acondicionado. Lo conseguimos en el último mes, que nos autorizaron desde Santiago, y lo hemos incluido. Por lo tanto, no descartamos a futuro poder llegar a más familias. Y como premisa, estamos a punto de inaugurar una cuarta estación de monitoreo de calidad del aire, y esta estación la vamos a instalar en Villarrica. Ya contamos con el alcalde ya se encuentra prácticamente construyendo el radier, donde la vamos a instalar. Y esperamos antes del invierno, ojalá, poder ya estar con una estación de monitoreo de calidad del aire en Villarrica, y pensamos llevar otra próximamente también a la provincia de Malleco, que estamos en deuda con ellos. Sí, sin duda. Gracias al Seremi Félix Contreras, Seremi de Medio Ambiente de nuestra región, por la conversación. Que esté muy bien, Seremi. Buena tarde. Un abrazo. Muchas gracias, Patricio. Que esté muy bien. Vale, chao, igual.